Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara, a todas y a todos aquellos que están conectados en estos momentos a través del Zoom. El día de hoy, domingo 22 de marzo del año en curso, nos complace presentar esta segunda sesión del curso de Salud y Curación Esotérica. Como ustedes sabrán, en la primera sesión vimos breves delineamientos. Vimos algunas de las obras teosóficas que pueden ser consultadas y de otros índoles. El día de hoy les venimos presentando estas obras para que ustedes, si gustan, se los podemos enviar. Tenemos en primer término pues la obra de Annie Besant, El hombre y sus cuerpos. Ahí ustedes podrán comprender lo que es el cuerpo físico, el etérico, el astral, el mental, y se da un breve delineamiento del cuerpo causal o la mente superior. En la obra de Charles Webster Leadbeater, El hombre visible e invisible, tenemos diagramas del aura, de los chakras, de las formas del pensamiento, las emociones. También en la obra de Leadbeater, Los chakras, podemos ver esos centros de fuerza, esos centros magnéticos y vitales. Esas son las obras de Leadbeater y de Annie Besant. Después tenemos una serie de tratados de Arthur Powell, una colección que habla acerca de los cuerpos del ser humano, y él empieza esa saga con el texto denominado El doble etérico. Continúa con el cuerpo astral, Arthur Powell, después el cuerpo mental inferior y por último el cuerpo causal y el ego. Estas obras ya las vimos nosotros en el curso básico de Teosofía y también en los cursos respectivos del doble etérico, del cuerpo astral, del cuerpo mental y del cuerpo causal. Se dejan a consideración de ustedes estas obras para aquellos que no han tomado el curso básico o el curso del cuerpo etérico, astral, mental o causal. Se les recomienda que tomen esos cursos para que tengan un poco más de información al respecto, y cuando hablemos nosotros de salud o curación esotérica, pues tengan plenamente comprendidos cuando hablamos del cuerpo físico, el doble etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, pues sepan de qué estamos hablando. Bueno, a continuación tenemos otras obras que veremos a lo largo de este curso. Como ustedes saben, este curso se denomina Salud y Curación Esotérica. Entonces se entiende que cuando alguien tiene salud, pues no debe de recurrir a la información para curarse. O sea, ya lo hemos dicho que la salud es un estado precisamente de perfecta armonía, es la manifestación del alma. Y hablar de enfermedad, pues primero tenemos que hablar de salud. No podemos hablar de curación ni enfermedad sin antes saber lo que es la salud. Entonces, por eso nos vamos a remitir el día de hoy a la obra de Geoffrey Hodgson, La salud y la vida espiritual. La próxima semana vamos a ver una visión oculta de la salud y de las enfermedades. Y una vez hecho lo anterior, vamos nosotros ya en las siguientes sesiones a ver lo que es precisamente la curación. No podemos nosotros curar sin antes ver qué vehículos están constituyendo el ser humano, cuáles son las técnicas para mantener la salud, para que una vez hecho lo anterior nosotros seamos plenamente conscientes de nuestra constitución, qué se requiere para tener salud, o cuál es el objeto de la salud, o cuál es el efecto de la salud, y en consecuencia de ello ya podemos nosotros entrar. Obvio, repito, insisto, no somos especialistas en la materia. Nuestro afán es presentar información adecuada para que cada quien discurra, discierna, llegue a una conclusión en estos momentos críticos de la humanidad, donde hay incertidumbre acerca de lo que es la salud, qué es la enfermedad, qué es la muerte, qué es lo que nos sucede, por qué nos enfermamos, por qué existen virus, pandemias, epidemias. Entonces, todos esos datos cada quien los debe de concluir. Repito, es responsabilidad de cada quien asumir su dirección de su evolución. No es responsabilidad de un servidor que a través de un curso yo os diga tal o cual circunstancia acerca de la salud o de la curación. Es responsabilidad de cada quien, insisto. Entonces, lo único que presentamos son obras. Dejo a su consideración estas. Más adelante vamos a estudiar, aunque ya se tocó un poco el tópico de la curación de acuerdo a Alice Bailey, se dieron breves delineamientos la semana pasada, pero es a fondo las técnicas de curación
lo que es el alma y la ciencia médica oculta, pues las vamos a ver en sesiones posteriores. También ustedes pueden consultar estas obras de antroposofía, que aquí las dejé, Fundamentos para una ampliación del arte de curar, del Rudolf Steiner y Ita Weckman, Antroposofía y Medicina, de la doctora Marta Miguel, Otto Wolf, la medicina de orientación antroposófica y sus medicamentos. Allí ya estamos hablando propiamente dicho de la medicina oculta, técnicas de curación, y el significado oculto de la sangre, que es un tratado muy pequeño de Rudolf Steiner, donde él nos muestra el significado de la sangre. Hay otras obras también de Max Heindel, que son las que complementan a las de Powell, como El cuerpo vital y El cuerpo de los deseos. Y hay otra obra que también vamos a consultar la próxima semana, de los principios ocultos de salud y curación. Esta semana y la que sigue únicamente vamos a hablar de principios de salud. Aún no vamos a hablar de curación, porque para, repito, hablar de técnicas de curación, pues primero tendremos que saber lo que es la salud. Y también dejo a consideración de ustedes estas dos obras del Yogi Ramacharaka, Ciencia hindú yogi de cura por el agua y la ciencia hindú yogi de la respiración. Bueno, entonces vamos a abrir la obra de mi hermano Geoffrey Hodgson. Esa obra es muy breve, es una obra de 14 páginas que el día de hoy vamos a ver, denominado La salud y la vida espiritual. Esta obra se compone de introducción, la salud y la vida espiritual, relajación, dieta, medicinas, drogas y estimulantes, respiración, aseo personal, ejercicio, sueño, psiquismo, otros factores y la conclusión de la obra. Entonces, vamos a ver solamente técnicas que generen salud. Nos dice este autor en la introducción que la causa raíz de cada caso individual de enfermedad, dice, reside en la resistencia opuesta al derecho del ego o alma a gobernar su personalidad y hacer oídos sordos a la voz de la conciencia. Esta causa raíz es divisible en dos clasificaciones subsidiarias. Entonces, en eso concuerda este hermano Geoffrey Hodgson con Alice Bailey, con el maestro tibetano, que la enfermedad es la inhibición de la vida del alma. Entonces, aquí Geoffrey Hodgson también nos dice que resistirnos a que se manifieste nuestra alma, en nuestra personalidad, es la causa de la enfermedad. Pero a su vez, esta causa se divide en dos subsidiarias. La primera consiste en ese tipo de karma, que es el efecto de la indocilidad de la personalidad, o sea, que es no dócil, y de cerrarse a la voz del yo superior, de lo cual resultan los pecados de comisión, acciones contrarias al principio fundamental de unidad. Y la segunda causa es el karma debido a la inexperiencia del alma y su fracaso en proporcionar la guía necesaria a su personalidad. Entonces, es mutua la relación. Esto da por resultado los pecados de omisión, gratificaciones personales y fracasos en la propia disciplina y en actos de servicio. O sea, no solamente es que la personalidad no permita que el alma se manifieste, sino permitir no desarrollar esos atributos del alma. El alma por sí misma no se desarrolla, hay que también trabajar, desarrollar esos vehículos atma-buddhimanas. Bueno, entre estas dos divisiones hay muchas variaciones que participan de la naturaleza y predomina una u otra. Podemos considerar las fuerzas kármicas en términos de los dolores del espectro, las fuerzas kármicas en términos de los colores del espectro. Dice, un color puede volverse blanco y virtualmente desaparecer si se combinan y se ensamblan con un tono complementario. ¿A qué se refiere esto? A que fuerzas adversas pueden resultar inoperantes mediante un perfecto equilibrio de polaridades opuestas. Dice, por consiguiente, deberá hacerse un profundo estudio del karma de la enfermedad, de modo tal que permita obtener conocimiento, en primer lugar, del tipo de energía que existe detrás de toda enfermedad, y en segundo término de la energía por la cual puede ser neutralizado. Para entrar en esto ya, para nosotros comprender una vez las causas de las enfermedades, tendremos que remitirnos ineludiblemente a la operación de esta ley del karma. Y esta ley del karma, ustedes sabrán, opera a través de esa interacción entre esencias elementales y los reinos débicos. Entonces, vamos a ver más adelante, por medio de Vicente Beltrán Anglada, cómo existen
estos patrones, estos elementales, estos agentes débicos, conformados en primer término 7 pecados fundamentales, 7 virtudes, que son la causa ineludible pues del sufrimiento, del dolor y de las enfermedades. Estos 7 pecados son en realidad 7 seres, 7 esencias elementales, 7 huestes, que son las que nos atormentan y a veces sucumbimos a su influjo. Y también existen 7 virtudes por medio de las cuales se contrarrestan estas fuerzas. Por eso nos habla Ernest Wood del conocimiento de la ley de la polarización. Porque conocido esa causa que es ineludiblemente cualquiera de esos 7 pecados capitales o 7 entidades malignas, aplicamos nosotros o invocamos la bendición de las 7 virtudes o cualquier virtud en específica y en consecuencia se neutraliza, porque los pares de opuestos, ustedes saben, se tocan. Entonces, cuando existe el predominio de alguno de otro aspecto, pues es lo que podemos considerar la enfermedad. Exceso de bueno, exceso de malo, exceso de blanco, exceso de negro. Pero cuando hay una perfecta equilibrio, esas fuerzas quedan neutralizadas. Bueno, dice que todo esto puede ocurrir fuera de la esfera personal. Es una suerte de alquimia espiritual, ya lo dijo Hermes, precisamente de la alquimia, el arte de la polarización, utilizar el principio del ritmo. Y esta alquimia espiritual, esta alquimia de salud, va a ser parte de la sabiduría de las razas venideras de la humanidad, donde ahí no puede operar permanentemente la separatividad. Se dice que para que tenga éxito en estos campos se tiene que haber trascendido en cierta medida la separatividad. Dice que la unidad de la gran profilaxis lograda por el alma, su poder impregna los vehículos personales y los hace inmunes a las enfermedades crónicas. Aquí nos está dando un indicio muy interesante nuestro hermano Geoffrey Hodgson, que cuando nosotros permitimos que nuestra alma, nuestro ego, nuestro yo superior se impregne en los vehículos de la personalidad, los hace inmunes a las enfermedades crónicas. Dice, la energía de vida de ese elevado nivel envuelve y atraviesa a todos los átomos de los vehículos y proporciona sustento espiritual a la cuádruple personalidad del hombre: cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Entonces, bajo la influencia de una intensa realización personal de unidad, sigue un descenso de energía espiritual curadora mucho más intensa, la cual es el verdadero antídoto de toda enfermedad. Que ese es el principio, como hemos dicho, todos los grandes iniciados, todos los santos, todos los verdaderos ocultistas y místicos en esencia son curadores. ¿Por qué? Porque se entiende que ellos tienen un mayor influjo de las fuerzas del alma sobre la personalidad, son seres más equilibrados, tienen abiertos sus canales de Ida, Pingala, Shushumna, los chakras más activos, ellos tienen sus auras puras, límpidas, magnéticas y radiantes. Dice que el hombre emplea los medicamentos apropiados a su etapa evolutiva. La época final de la evolución humana en la Tierra encontrará al hombre liberado del karma de la enfermedad. Habrá entonces penetrado conscientemente en un sentido de unidad con todo lo que vive, con aquello que está detrás y dentro de toda cosa viviente. Entonces, en consecuencia, podemos decir que el sufrimiento, el dolor, la enfermedad está ligado inherentemente al karma de la humanidad. Entonces, esta experiencia que estamos viviendo en su conjunto, este karma global, es sin duda el efecto de los pensamientos, emociones, palabras y acciones que todos en nuestro conjunto hemos alimentado a nuestro morador del umbral, a nuestra personalidad, al morador del umbral planetario, y nosotros sentimos el efecto de esas causas puestas en movimiento en anteriores eras. Bueno, entonces vamos en el mismo contexto, repetimos que la enfermedad es la inhibición de la vida del alma, es suprimir que el alma gobierne a la personalidad cuádruple. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema denominado la salud y la vida espiritual. Bueno, dice, por salud queremos significar aquel estado en el cual los 3 procesos fundamentales de la naturaleza, absorción,
asimilación y eliminación operan en el individuo plenamente con perfecta armonía y equilibrio. Esto es una definición muy bonita de lo que es la salud. Vamos a repetir. Salud es el estado en lo cual los tres procesos fundamentales de la naturaleza física, absorción, asimilación y eliminación, operan en el individuo plenamente en armonía y equilibrio. La vida es asequible en abundancia en todos los planos. La naturaleza dispone que a través de nuestro, que fluye a través nuestro, manteniéndonos en perfecta salud en cada uno de los vehículos de acuerdo a nuestra posición en la evolución. O sea, indica que conforme vamos evolucionando tenderemos a ser más sanos. Nuestra ignorancia, nuestra apatía, nuestra indiferencia o nuestra maldad es lo que nos genera estos estados de desequilibrios que la naturaleza por sí siempre tiende a equilibrar la armonía en todos los planos, desde los planos subatómicos, atómicos, en la constitución de la tierra, del agua, del fuego, del aire. Entonces, esa sinergia, esa armonía entre los 7 elementos, entre los 7 planos, entre los 7 subplanos, es una constante universal. Sufrimos porque rompemos la armonía universal, rompemos el equilibrio de las fuerzas que están dentro y fuera de nuestros vehículos. No podemos pensar que estoy saludable yo y los demás están enfermos. O sea, somos parte de un todo, somos parte de la unidad. Y hemos dicho que las causas inherentes de la enfermedad incluso van más allá de la cuestión del cuidado personal, que son cuestiones inherentes al karma de la humanidad, al karma del globo, al karma del esquema evolutivo y al karma del sistema solar o de la galaxia. Entonces, esas fuerzas y energías que nosotros formamos parte y forman parte de nosotros es lo que va determinando el curso evolutivo de todos los seres. Entonces, decir que alguien goza de cabal salud, ya lo dijimos, es algo efímero. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, la salud es ese estado de armonía, de plenitud, de equilibrio, pero que se logra a través de un innumerable proceso de disciplina, de desapego, de aceptar el placer y el dolor. O sea, es un estado que trasciende más allá de la cuestión emocional o mental, porque son cuestiones inherentes a la vida del alma. Bueno, dice, como casi todas las cosas, la salud es relativa, repito aquí, lo que equivaldría a una perfecta salud para un salvaje, no lo sería para un hombre civilizado, y lo que es salud para un hombre civilizado no es necesariamente el estado ideal para aquel que ha tratado de vivir la vida espiritual, aun cuando sería de desear que gozara de tan buena salud como el hombre normal, civilizado de la actualidad. ¿Por qué razón debería el necesitado, por qué razón debería él necesitar otro estándar de salud? Viene una pregunta. El salvaje, el civilizado, el hombre espiritual, el discípulo o el iniciado, ¿por qué debería el otro? O sea, el otro se refiere a esa persona necesitar otro estándar de salud. Dice, porque él tiene otro estándar de eficiencia que difiere radicalmente del resto del mundo, pues al ofrecerse a su ideal se ofrece íntegramente, entregándose totalmente sin reserva alguna. En el estado actual de nuestra evolución tenemos tan poco que dar, fíjense, tan poco que dar, es tan limitada nuestra ofrenda de retener algo, ofreciendo tan solo una parte de nosotros mismos, es casi un insulto para la gran aventura en la cual nos hemos embarcado. O sea, ese egoísmo, esa separatividad, esa maldad nos ha hecho llegar a este estado. De ser aceptado, dice, debe ser para el aspirante a la vida espiritual una de enorme importancia gozar de una perfecta salud. Internándonos un poco más, dice, no podríamos decir que es su deber, su primordial deber, es mantenerse en un estado de salud perfecto hasta donde su karma y su constitución se lo permita y cuidar de que no haya nada en su vida que le impida lograr ese ideal. Entonces, es nuestro deber ser sanos como aspirantes al sendero espiritual. Examinemos algunos de los factores de suma importancia para lograr la salud. Se dice que aquí nos ponemos nuevamente en contacto con fuerzas espirituales. Su acercamiento será distinto al del hombre que no lo ha hecho.
pues lo que sería inofensivo para este último sería seriamente peligroso para el primero, cuyos cuerpos sutiles, como el cuerpo físico, se vuelven más sensibles y responsivos a medida que progresa en el sendero y se convierte en un canal para las fuerzas ocultas. Quizás pueda considerarse el factor psicológico el más importante desde este punto de vista. Debe haber la mayor armonía posible entre el ideal interno guardado como reliquia en el alma y su expresión externa de la mente, la emoción y la acción en el plano físico. La carencia de armonía entre nuestros ideales y nuestras acciones y emociones da por resultado una fricción que obstaculiza el fluir de la vida divina a través de los vehículos, causando obstrucciones en los cuerpos mental, emocional, etérico y físico, produciendo enfermedad y dolor. Un proceso similar ocurre en la producción de la luz eléctrica. Aquí nos da un ejemplo. Cuando el filamento en una lamparilla está hecho de un material que no es un buen conductor de electricidad y atraviesa la corriente, se genera una resistencia de calor en una cantidad proporcional a la resistencia de la corriente, y cuando pasa el tiempo, pasado un tiempo, la temperatura del filamento se eleva a tal grado que se hace incandescente. Como no hay calor en los hilos conductores de las corrientes eléctricas, a menos que haya resistencia, del mismo modo no habrá dolor en nuestros vehículos, a menos que ellos opongan resistencia al fluir de las corrientes de vida. Así como el calor producido en el hilo es proporcional a la corriente eléctrica y a la resistencia, del mismo modo el dolor de un vehículo estará en proporción a las corrientes de vida y las resistencias de ella. Se dice que además hay un sistema de correspondencias entre el tipo de resistencia y el vehículo en que esto ocurre, la clase de dolor que resulta y la parte del cuerpo en que se siente. El dolor puede tomarse como segura indicación de esta falta de armonía que causa la resistencia. Hay alguna obstrucción contra la cual la vida divina está presionando que impide el pase vitalizador. Entonces, vean, por eso podemos considerar que somos electrobioquímico-magnéticos, somos más complejos que cualquier artefacto, que cualquier aparato, porque nosotros fluyen esas corrientes mentales, emocionales, etéricas, y que se reflejan en el cuerpo físico. Entonces, esa desarmonía entre esos canales, entre esos nadis, entre esos chakras que se ven reflejados en el cuerpo físico a través de las glándulas, esos meridianos que llevan la energía y esos nadis que son como los cablecitos. Entonces, en efecto, somos seres que estamos interconectados con estas dimensiones, con estos planos sutiles, y en consecuencia nosotros nos alimentamos de esas fuerzas y energías de esos planos sutiles, y que en consecuencia de ello se ven reflejados en el plano físico. Ya se ha dicho en términos teosóficos que aquí están todos los planos, aquí están todas las dimensiones, que depende de la actividad que el ser humano desarrolle, es el plano o en el subplano en el que nos conectamos. Se dice que el dolor, por consiguiente, es nuestro mejor amigo y maestro, aunque muchos lo neguemos, especialmente en las tempranas etapas de nuestro progreso. Esto está demostrado en la acción del temor, la ansiedad o preocupaciones personales sobre el cuerpo. Se forman áreas congestionadas en los cuerpos mental y emocional como resultado de malos hábitos, y si el mal persiste, el doble etérico queda afectado. Ya lo hemos dicho, la enfermedad se forma del cuerpo mental, emocional y a nivel etérico. El tibetano nos dice que en realidad las enfermedades mentales pues aún no son como tal muy activas, porque el ser humano, sabremos, no ha desarrollado plenamente el cuerpo mental. La mayoría de las enfermedades, como decía el tibetano en la lección anterior que citamos, son astrales o etéricas. Entonces, como resultado de esa congestión de los cuerpos mental inferior o emocional, se ve afectado el doble etérico hasta que finalmente se manifiesta esa condición como dolor en el cuerpo físico. La manifestación puede ser el cáncer, inflamaciones glandulares, desórdenes nerviosos, dolores de cabeza o pérdida de vitalidad seguida por postración nerviosa, tan estrechamente ligados en los cuerpos sutil y físico por las fuerzas que de inmediato contactamos cuando intentamos la vida espiritual.
Se dice que del mismo modo en toda la conducta de nuestra vida cotidiana, si en ella hay algo que niega los principios que profesamos, no podemos esperar entonces disfrutar de una perfecta salud. Es necesario, por lo tanto, que cada uno de nosotros realice un completo e imparcial examen de nosotros mismos, siempre utilizando como pregunta clave la siguiente. ¿Son mis pensamientos, sentimientos y acciones la verdadera expresión del ideal que profeso? O sea, aquí soy congruente con mis pensamientos, sentimientos y acciones con lo que yo profeso. Si la respuesta es negativa, nos quedan dos caminos. Si nos consideramos hombres y mujeres honorables, uno es hacer un determinado y continuo esfuerzo de autocontrol y autodisciplina para que nuestra vida esté de acuerdo con esos principios, y el otro es continuar con nuestra complacencia e interrumpir nuestros principios. O sea, es seguir las fuerzas decadentes del placer, de la perdición, del vicio, o seguir el camino de la disciplina, la virtud, las fuerzas ascendentes. Aquí nos da esas opciones porque alguien puede hacer un balance, ¿no?, del mal y del bien, decir, ok, esos pensamientos, emociones, palabras y acciones que yo genero, las estoy generando de forma consciente o inconsciente. Y una vez hecho ese balance del mal y del bien, ya nosotros podemos decir, quiero seguir así, quiero seguir en el camino de la perdición, dejarme llevar como la corriente, o deseo hacer un esfuerzo, un sacrificio, disciplinarme, autoobservarme, equilibrarme, armonizarme en esos vehículos de mi personalidad. El primer camino, ese camino de la disciplina, es el más difícil, pero el segundo tiene sus valores porque al adoptarlo somos honestos, y dice que la honestidad es la mejor política. Es una vieja máxima, pero aquellos que buscan vivir la vida espiritual con honestidad es una virtud esencial. Tratar de seguir el camino intermedio reteniendo los principios y complacencia nos conducirá finalmente a la pérdida completa de la salud, tanto espiritual como física. Es un autoengaño. Es verdad que podemos obtener una temporaria inmunidad de los efectos de nuestros errores remendando nuestro cuerpo físico, pero una salud permanente para esta o nuestras vidas sucesivas nunca se logrará a menos que se construya sobre las bases fundamentales ya descritas. No podemos tener salud si estamos preocupados, deprimidos, celosos, inclinados a la crítica, crueles, egoístas, temerosos, si somos personales y mezquinos en nuestra vida, concentrados en nosotros mismos, fríos y descariñados, o sea, faltas de cariño en nuestras relaciones con nuestros semejantes. No podemos estar sanos si nos entregamos a bajas emociones, pasiones malsanas, o si somos infieles y evadimos responsabilidades para con nuestros padres, familiares, esposa o hijos. No podremos estar sanos si quebrantamos la ley fundamental del amor e infligimos dolores a otros antes de negarnos gratificaciones personales a nosotros mismos. Esas son leyes de la vida espiritual, y si deseamos seguir el llamado del deseo, el camino mundanal, con toda sinceridad, dice el autor, hagámoslo. Sed honestos en estos y no hagáis ostentación de vivir la vida superior o entregarnos a una gran causa. O sea, no ser hipócritas. ¿Ok? Piensas que en esta vida no tienes el suficiente valor, la suficiente disciplina, el suficiente honestidad, pues bueno, entrégate al vicio, entrégate al deseo, al camino mundanal, pero bueno, pues con la conciencia de que hay consecuencias. Dice que aunque pareciera que esto que nos está diciendo Geoffrey Hodgson es un sermón sobre ética, es básicamente estos principios de honestidad, de armonía, estos principios espirituales son los aliados de la salud. Y cualquier intento de curarse a uno mismo o a otros que no comience con estos principios básicos será solo superficial y temporario. Entonces, es lo que digo yo en un principio, no podemos nosotros sanar el cuerpo sin antes sanar el alma, decía Hipócrates. Pero siempre se ha dicho que alguien no puede dar lo que no tiene. No podemos intentar sanar si estamos enfermos. De ahí que es una gran responsabilidad para aquellos que deciden embarcarse en estas ciencias de la curación,
tiene que hacer un verdadero trabajo exhaustivo y minucioso de conocer y comprender estas leyes que gobiernan el universo, los planos, las dimensiones, las leyes que gobiernan a cada subplano, cada elemento que constituye estos planos y subplanos, qué entidades gobiernan estos planos y subplanos, cómo estoy constituido, y conocer ineludiblemente la ley de causa y efecto. O sea, los 7 principios herméticos: el principio de mentalismo, de correspondencia, de vibración, de ritmo, de causa y efecto, el de generación, y el principio, se me olvida el otro, mi hermano, ¿cuál sería? Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, causa y efecto, generación, ¿y cuál más falta? Y el de ritmo, ¿no? Y el de ritmo. Ok. Entonces, estos principios universales, pues lo debe de dominar plenamente aquel que intente aprender a sanar, porque nunca va a terminar de aprender. No podemos decir, ya, yo soy un sanador, como muchos podemos llegar a jactarnos. Yo ya estudié en la universidad, tengo tal licenciatura, diplomados, maestrías, doctorados, yo ya soy un verdadero sanador, ¿no? Nunca jactarse de decir que poseemos la verdad absoluta. O aquellos que ya tomaron un curso de homeopatía, de Reiki, flores de Bach, o pensar que porque tomamos ese curso o incluso este mismo curso, ya sentirnos que somos sanadores, ¿no? ¿Por qué? Porque nos acarrearíamos un karma muy grave en decir yo soy. Ya lo hemos dicho, el ignorante dice yo soy o no soy, o yo sé o no sé. El discípulo honesto investiga y dice esto es lo que yo he investigado. Pero un iniciado, un maestro de sabiduría dice esto es la ley. Por eso más adelante vamos a ver esas leyes que enuncia el maestro tibetano. Hay leyes de la salud y la enfermedad y hay reglas para curar. Entonces no podemos nosotros abstraernos de estas leyes y pensar o considerar que porque yo ya tuve una licenciatura, una maestría, un doctorado en ciencias médicas, yo soy un verdadero sanador, no. Bueno, nos hace Geoffrey Hodgson una enumeración de 5 principios básicos que pueden regir los principios de la salud y de la enfermedad. Estos 5 principios básicos son los siguientes. El primero es la causa de la enfermedad, es un defecto de carácter que permitió transgresiones productoras del karma. Segunda, la mala salud resultante es la voz de la naturaleza que está llamando nuestra atención a la deficiencia. Tercera, una cura física que deja el carácter intacto no puede ser permanente. Cuarta, una disciplina correctiva, por lo tanto, debe de acompañar el tratamiento físico para reducir mal mínimo el peligro de repetición de acciones productoras de enfermedades, repetir el patrón. Una cura que todo suprime o elimina síntomas puramente físicos no puede ser considerada una cura verdadera. Estamos hablando que en realidad la ciencia médica, ya lo decíamos en la sesión anterior por medio de la curación esotérica, está en sus albores porque la ciencia médica no reconoce la existencia del alma. Por eso se habla en muchos textos esotéricos que la ciencia que más se va a desarrollar en estos 2000 años del área de Acuario es la ciencia de la psicología. La psicología es la ciencia del alma. En esa concepción humana, solamente reconocemos que la psicología se atañe a la conducta humana. La ciencia del pensamiento, de la conducta, la ciencia de las manías, de los hábitos, perversiones, de todas esas filias, fobias, pero sin embargo la psicología, esa ciencia va más allá de la cuestión meramente intelectual o emocional o conductual. La psicología es en esencia la verdadera psicología del alma, del ser humano, de un conjunto colectivo que es un reino, de un logos planetario, de un logos de un esquema, o de un logo solar. Por eso en ese tratado de los 7 rayos del tibetano inicia con la psicología esotérica en el tomo 1 y 2. Ahí nos dice precisamente que la psicología esotérica es conocer la idea de Dios, conocer cómo está constituido el alma de los logos,
Blavatsky a través de la doctrina secreta y otros autores de ocultistas lo que están intentando transmitir es la naturaleza de un logos. Cómo opera, cuál es su naturaleza, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus planos, cómo están constituidos sus cuerpos, cuál es el karma de ese logos, para en consecuencia de lo anterior nosotros conocer esos sagrados misterios. ¿Qué son los sagrados misterios? Es la psicología oculta, es esa ciencia esotérica que subyace detrás de lo exotérico, de lo físico. Por eso Aristóteles fue el primero que concibió en palabras modernas lo que era la física y la metafísica. Nosotros decimos que hay un aspecto exotérico y un aspecto exotérico. Hay un cuerpo, hay un alma. Hay una personalidad, hay un alma, hay un espíritu. Entonces, solamente remontarnos o pensar que la causa de las enfermedades subyace en las causas externas o físicas o visibles es un error. Tratar con efectos placebos, con panaceas temporales, pues no nos lleva a la verdadera y plena estado de salud. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo el patrón. Aquellos que decimos sana, sana, pues es un efecto placebo porque nos estamos ocupando de los efectos, pero no de las causas. Bueno, se dice que de estos 5 consideraciones que nos hizo nuestro hermano Geoffrey Hodgson, se dice que la práctica de la curación no tiene que estar necesariamente limitada al médico. Aquí nos da un indicio. O sea, un médico no necesariamente es la persona indicada para sanar. En el estudio de la psicología esotérica, en el estudio de los rayos, se nos dice que cada quien tiene que descubrir su senda. Entonces se habla precisamente que hay un rayo que precisamente pertenece al de los verdaderos curadores. Entonces difiere precisamente la técnica de curación para cada rayo, porque para aquellas personas que son de primer rayo, cierto tipo de técnica, cierto tipo de mantra, cierto tipo de color y ciertos tipos de cuidados son necesarios. Entonces, intentar decir que yo solamente puedo curar porque soy médico, pues es este campo de la sanación, dice que ese campo de las curas superfísicas y educativos está abierto para todos aquellos que estén interesados en prepararse. O sea, no es un campo exclusivo únicamente para los médicos. Dicen, quienes aspiran a incluir en la curación en su esfuerzo por vivir la vida espiritual, se les pueden proporcionar los beneficios y resultados duraderos y este simple método se expone a continuación. Aquí nos va a dar un indicio, entonces, el señor Geoffrey Hodgson, que aquellos que en verdad sientan el llamado del dolor de la humanidad pueden acudir a esos recintos etéricos, a esos recintos sagrados, donde esos ashram de la curación pueden, a través de estos regentes, el arcángel Rafael, el maestro Hilarión, todos estos maestros encargados de la curación, estos Elohims, estos Shohanes, este conjunto de seres que están dispuestos a transmitirnos este sagrado arte del curar y restituir a los cuerpos sutiles. Entonces, no está abierto esa entrada a esos ashram, a esos santuarios de luz, amor y poder, única y exclusivamente a los médicos. Aquellos que realmente sientan el llamado, que su alma pertenece a ese rayo de la curación, pues podrán hollar ese sendero. Que sin duda, repito, no solamente es exclusivo de determinado rayo. Todos en esencia somos curadores, dependiendo al rayo al que pertenezcamos, nuestra alma, nuestra mónada, es la técnica que nosotros tenemos que desarrollar. Un hombre del primer rayo, pues es un hombre magnético, es un hombre ejecutivo, él sana por medio de ese poder de las masas, por medio de ese poder de la palabra, por medio de la acción, por medio de la comunicación, por medio de esa magnetización. El hombre de segundo rayo tiene otra técnica a través de la técnica del estudio, de la enseñanza, del amor, de la sabiduría. El del tercer rayo, pues a través de la actividad, de la comunicación, socializando. El del cuarto rayo, pues a través de la armonía. El del quinto, a través de la ciencia, que es propiamente dicho ese rayo de la ciencia médica concreta.
El del sexto rayo a través de la devoción, el ideal, la oración, la entonación de ciertos mantras, plegarias, de la experiencia mística. Y el del séptimo rayo a través del ritual, del encantamiento, a través de esa interacción con las entidades débicas y elementales. Pero bueno, aquí nos dice Geoffrey Hodgson un simple método para aquellos que realmente podamos llegar a pensar que podemos ser canales en manos del lobo solar para que a través de nosotros fluir esas energías de luz, amor y poder en bien de la humanidad doliente y poder empezar a sanar, y no solamente a la humanidad, a los reinos inferiores, a los animales, a los vegetales, a los minerales, y por medio de la utilización de estas esencias elementales, ayudar también a estos seres en su evolución. A nosotros hacer ciertos rituales, ciertas plegarias, ciertos mantras, ciertas invocaciones, ciertas actividades, estamos influyendo directa e indirectamente sobre estas esencias elementales y sobre estas jerarquías débicas. Bueno, para no darle más vuelta al asunto, estas son las palabras de esta técnica. El propósito de este método que propone Geoffrey Hodgson, que repito, no es el único método, es el método que él descubrió como clarividente, como teósofo, como místico, como cultista, es elevar al enfermo ante la presencia del gran curador del mundo, inundarlo con el poder curador del Señor Cristo, que es el instructor de hombres y ángeles. Él es el que representa el amor, sabiduría, orando para que él pueda ser iluminado con una verdadera comprensión del motivo de sus sufrimientos. El yo espiritual del enfermo siempre debe dejarse en plena libertad para que dirija los poderes creadores hacia sus vehículos personales en la forma que mejor considere. El propósito de la cura espiritual no es necesariamente hacer desaparecer los síntomas físicos, si esto ocurre, y con frecuencia es así mucho mejor. El principal propósito es iluminar al paciente con una nueva visión de la vida, darle comprensión para que las deficiencias del carácter puedan ser superadas y henchirlo de poder para que éste pueda ser utilizado a discreción por el ego o alma a fin de restaurar la armonía en toda su naturaleza. Por eso ya lo hemos dicho, nadie me debe de conocer mejor que yo. Por más clarividente, por más santo, por más iniciado, estos maestros respetan, que saben que es un proceso individual, que si este hermano que está sufriendo, ellos no le van a quitar el peso de encima. ¿Por qué? Porque sería serlo irresponsable. Si yo te quito este karma, esta decisión, hermano, que tú has tomado, te haría más irresponsable, porque por la vía de la conciencia, por la vía de la responsabilidad, no serías consciente del quebranto de la ley. Por el contrario, si yo pido a este individuo que pudiera recurrir a nosotros y encomendarlo al gran curador del mundo, al Señor Cristo, al Señor Maitreya, que es la imagen y semejanza del logo solar, este logo solar que es un logo de amor, sabiduría. Entonces, este logo solar henchido de amor, sabiduría, que es la ley suprema del sistema, entonces podría a través de ese influjo ayudar a que su yo superior, a que su alma de este individuo, de este ser sufriente, doliente, sensibilizarlo y el que reconozca que ha quebrantado la ley del alma, la ley del amor, la ley de la sabiduría, la ley de la unidad, que a través de la separatividad, de la ignorancia, del engaño, de la hipocresía, de la ambición, de los vicios, de esos 7 pecados capitales, se ha apartado del camino de la unidad, el camino del amor. Entonces, ya una vez que esa persona haga ese balance del bien y del mal en el seno de su conciencia, ante el tribunal de su conciencia, podrá permitir que esa alma, ese ángel solar, ese ángel de la guarda que ha hecho un sacrificio por incontables millones de años y que hasta que nosotros alcancemos esa quinta iniciación,
que nos convertirá como hombres dioses, como maestros de compasión y sabiduría, cuando hayamos vencido la muerte y la enfermedad en esa quinta iniciación, es cuando en ese momento ya el ángel se retira, es cuando podríamos considerarnos que nos sanamos de esta odisea de la personalidad y de esta odisea del reino humano. Hasta entonces podremos decir que estamos plenamente sanos, no antes, porque todos recordarán que a medida que vamos nosotros evolucionando, se van descargando sobre nosotros porciones de nuestro karma total. Ese Sanchita no nos lo dejan caer en una sola vida, porque no lo soportaríamos. Ese karma total, ese morador del umbral, no lo podemos enfrentar en las vidas preliminares. Se dosifica en esos prarabdhas, en ese karma maduro que debemos de aprender en cada vida, y nosotros a partir de esta vida conscientemente podemos nosotros modificar nuestro karma futuro o kriyamana. Entonces, ante la presencia del logos solar o del logos cósmico, del logos planetario y del Señor Cristo, nosotros podemos ayudarle a este individuo que se imagine este hermano enfermo en perfectas condiciones de salud. Mi hermano, en presencia del logos cósmico, solar, del esquema evolutivo y planetario del Señor Cristo, visualízate en perfectas condiciones de salud, radiante, feliz, resplandeciendo con la luz y el poder del Señor Cristo. Entonces, en estos momentos de crisis, de miedo, de pánico, de bajas frecuencias, podemos acudir a nuestros amigos, a nuestros familiares, diciéndoles, mis hermanos, ¿de qué temes? ¿Temes de la cuestión de esta pandemia? ¿Temes del control de una élite? ¿Temes del control económico de unas personas? ¿De qué temes? Si Dios, si el Creador, el Absoluto, los logos, son nuestros infinitos proveedores de todas nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales. Esto que estamos experimentando es el resultado de nuestro egoísmo, de nuestro materialismo, de nuestra maldad, de nuestra separatividad. Nos estamos apartando de esa conciencia de unidad con todos los reinos. Entonces, ese es el trabajo de las fuerzas del materialismo, de las fuerzas del mal. Preocúpate por ti mismo. Y todo el mundo ahorita está encerrado en su casa, preocupándose qué va a comer, si le va a ajustar la despensa, si tiene suficiente gel antibacterial, si tiene suficientes mascarillas, pero completamente desatendiendo a los reinos con los que tenemos interacción. Hay los animales que coman lo que puedan, hay las plantas pues que se rieguen solas, hay los minerales pues. Entonces, esto es el trabajo de las fuerzas del mal, separarnos, aislarnos, infundir miedo, infundir dolor, infundir incertidumbre, duda, desesperanza. Pero aquellos que conocemos cara a cara estos principios universales, que hemos sentido nosotros esa manifestación de aquello y del yo soy, aquello hablo del absoluto, de la seidad, del parabrahman, y el yo soy, que es la manifestación de ese aquello a través de los innumerables logos, sabremos que somos uno para todos y todos para uno, que en realidad lo que le afecta a uno le afecta a todo, y que esta prueba planetaria, que esta crisis que está viviendo el logos planetario, aquellos que tengamos la conciencia despierta y vivamos en los principios de unidad, de fraternidad, de igualdad, de libertad, nosotros podremos transmitir ese mensaje para que se forme esa verdadera masa crítica. Se dice que la presencia y la cooperación no solamente entre los hombres, sino también entre los ángeles, esos seres, esos 12 jerarquías angélicas que ya lo hemos dicho, desde Piscis hasta Aries, esas 12 jerarquías angélicas que están en colaboración con los humanos y las huestes elementales, son de gran valor en este trabajo. El tibetano nos ha dicho en ese libro de la curación esotérica que en el primer sistema solar era un sistema netamente masculino. ¿Por qué? Porque había aproximadamente, dice él, un número de mónadas, eran normalmente puras mónadas humanas. En este segundo sistema solar se habla que hay 60,000 millones de mónadas humanas y que hay 140,000 millones
de espíritus de los reinos débicos. Entonces se habla que este segundo sistema solar es un reino propiamente dicho femenino, o sea, hay 140,000 millones, dice el tibetano en la curación esotérica, 140,000 millones de ángeles y 60,000 millones de mónadas solamente en el sistema. Por eso se habla de un sistema femenino, porque en total dan 200,000, y se habla que en el siguiente sistema habrá 300,000. En el primero hubo 100,000 millones, en este 200,000 millones y en el siguiente 300,000 millones. Ya habrá un equilibrio, 150,000 y 150,000. Entonces, por eso la importancia del trabajo y cooperación de estos espíritus débicos y elementales. Por eso se habla, Vicente Beltrán Anglada, de la importancia del conocimiento de las esencias débicas y elementales. ¿Por qué? Porque los ángeles en esencia son energía. Y hay la máxima que dice: la energía sigue el pensamiento, el hombre piensa, el ángel siente, el ángel actúa. Entonces, por eso esta cooperación entre hombres y ángeles es parte de la mística, parte de la alquimia divina, de transmutar, de purificar, de sanar toda la materia. O sea, sanar, no podemos hablar nosotros estricta y egoístamente en que yo soy sano cuando mis vehículos, mi porción áurica, mis vehículos que me conforman están armonizados. No, nuestro trabajo no solamente es ser esos centros de paz, de armonía, de equilibrio, de dicha, sino que nosotros tenemos que ayudarle al logo solar en purificar y sanar esas porciones de materia de esos 7 planos que conforman su cuerpo físico, porque él está evolucionando, el logo solar, en 7 planos cósmicos, y estos 7 planos que nosotros conocemos en el sistema son apenas su cuerpo físico de manifestación. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer de ennoblecer, de embellecer, de purificar, de redimir, de darle sabiduría a todos esos innumerables átomos que conforman estos 7 planos, es ayudarle en la tarea de logos. Es ayudarle, ok, Señor, yo a través de mi purificación, de mi armonización, de este proceso consciente de elevarme a través de la luz, el amor y el poder, en colaboración con estos reinos angélicos y elementales, voy a ayudar a tu santa obra. Se dice que estos ángeles aportan sus propias fuerzas vitales vívidas y dinámicas a favor del paciente, al mismo tiempo conservando y dirigiendo los poderes trascendentes que el curador ha invocado. Por eso el proceso de la ceremonia, del ritual, por eso la Sagrada Eucaristía de cualquier religión tiene el efecto de invocar esas potencias angélicas y regenerar nuestros vehículos sutiles dañados. Esa es la trascendencia y la importancia de la ceremonia, del ritual, de la meditación, del estudio, del servicio, que a través de esas actividades estamos invocando y evocando esas fuerzas elementales y débicas para bien de todos los seres. Se dice, tal vez se obtenga mejor estos resultados mediante una meditación preliminar en la cual el curador logra acercarse y confundirse o fundirse en uno con el Señor crístico para tocar el borde de su vestimenta, como se dice esotéricamente hablando, su aura. Entonces, él puede elevar, o sea, el curador, al enfermo hasta confundirse con su presencia y resplandecer con su luz. Nos da Geoffrey Hodgson una recomendación, o sea, no solamente el curador decirle al paciente, ok, siéntete uno con el logos planetario, con Cristo, con el logo solar, con el absoluto, sino que vas a sentir en una meditación guiada que tocas ese borde, que tocas su aura, que tocas esa esencia de este ser, de este logos planetario, del Cristo, del logo solar. Y puede hacer, dice, una vez que ya se invoca, se hace esa meditación guiada, se puede hacer una oración de salud, donde se puede invocar los poderes curadores y bendiciones de Cristo. Y ya nosotros podemos decir que los poderes curadores del Señor Cristo desciendan sobre, damos el nombre y apellido del enfermo, y que los sagrados ángeles le rodeen. Bien, ya Geoffrey Hodgson
llevamos, fíjense, apenas llevamos 2 hojas, pero vean qué nivel nos está llevando. O sea, no solamente nos dio los principios de la salud, la enfermedad, sino que ya nos está invitando. ¿Quieres ser el verdadero sanador de Cristo? Tú, hermano, que está leyendo este texto, que por ese principio de causa y efecto ha llegado a ti, que no es una mera casualidad, que esto es un llamado, fíjense, nada, y es una responsabilidad de que nosotros se han puesto estas llaves para que si nos toca a nosotros salir en este proceso que va a enfrentar la humanidad, será nuestro deber aplicar esto. Que no quede la mera teoría de que yo escuché una vez una conferencia muy bonita acerca de la salud y la curación, vi a millones de seres morirse y por omisión mi karma pese de que no hice nada. Fíjense nada más la responsabilidad. Hay muchos que dicen, ay, es que los cursos son teóricos, queremos práctica. Ah, bueno, pues aquí está el llamado. Muchos hermanos que dicen, mi hermano, es que son muy aburridos los cursos de teosofía, ustedes nomás leen, queremos práctica. Ah, bueno, a estos va llamado este curso, aquellos que dicen que estos cursos pueden sonar un tanto cuanto aburridos, un cuanto tediosos, que es pura teoría, solamente alguien habla, alguien escucha. No, miren nada más. El señor Geoffrey Hodgson ya nos está entregando estas perlas de la sabiduría. Incluso aquellos que en estos momentos estén escuchando esta conferencia y padezcan alguna enfermedad, háganlo, mis hermanos. Este es el momento propicio, no es antes ni después, no dejen para después lo que pueden hacer en este momento. Entonces, vamos a repetir todos, vamos a empezar a sanarnos nosotros y vamos a poner nuestras manos sobre nuestro corazón y vamos a repetir esas palabras. Que los poderes curadores del Señor Cristo, ¿repetimos todos? Que los poderes curadores del Señor Cristo desciendan sobre mí. Desciendan sobre mí. Y que los sagrados ángeles, me rodeen. Me rodeen. Y entonces ya va a ser responsabilidad de cada quien. Cuando veamos a un enfermo, obvio, siempre tiene que existir el principio de pedir y se os dará. Buscad y os hallaréis, y tocad la puerta y se os abrirá. Aquel que no nos pide, aquel que no nos busca y aquel que no nos toca la puerta, no tenemos por qué interferir en sus procesos. Ya aquellas personas adoloridas, confundidas, ignorantes, sabrán ver la luz a través de alguien o de nosotros, y en el momento que nos busquen, que nos toquen la puerta, que nos pidan, tenemos que estar prestos a darle ayuda, pero no podemos nosotros interferir en procesos ajenos porque interferiríamos en su karma. Si alguien no nos dice, oye, dame un consejo, oye, ayúdame, oye, bueno, respetar. Podemos nosotros enviar pensamientos de amor, de compasión a ese ser para que por medio de su yo superior, de su alma, poco a poco vaya ablandando a esa personalidad dura, poco a poco vaya ayudando a esa persona obstinada. Todos en esencia, se dice, tenemos un ángel solar que es el que nos infunde luz cada momento que hay crisis, nos infunde amor, poder, y no pensemos, no consideremos que nosotros somos salvadores de los demás. Eso es un espejismo, es una ilusión. En esencia, nuestro ángel es nuestro maestro, esa alma, ese yo superior, ese Jivatma es nuestro maestro. Él sabe el por qué y el para qué de todas nuestras experiencias. Si alguien, un hermano, recurre a nosotros para encontrar la luz, el amor, el poder, la sabiduría, el amor, la riqueza, la fortuna, la prosperidad, la abundancia, la felicidad, la alegría o la bienaventuranza, nosotros solamente somos instrumentos, somos canales del absoluto. No debemos de considerarnos siempre como indispensables. Es que si yo no doy una conferencia, es que si yo no comparto este libro, nadie se va a iluminar. Es que si yo no sano, ¿por qué? Porque estamos siendo arrogantes, estamos siendo soberbios, no estamos reconociendo que es Dios a través de nosotros, que somos, yo soy Dios en acción, que yo soy Él es yo soy Dios en acción. Cuando somos humildes y reconocemos que somos instrumentos de los planes divinos, de los logos, del absoluto, entonces se dice, las puertas de la sabiduría, las puertas de la riqueza, las puertas del amor y del poder se abren de par en par. Cuando pido para todos, que pido que el último que pido sería para mí,
en ese momento se dice, se abren las puertas de par en par. Cuando yo digo, que esto sea para todos los seres, que esto sea para ti, Señor, que soy uno, yo soy uno contigo y tú eres uno conmigo. Yo te estoy ayudando, Señor, en tu evolución, porque así es mutua la ayuda. Entonces, hasta Cristo nos enseñó en esas 3 caídas, Él siendo el Logos encarnado, se cayó 3 veces para enseñarnos que hasta Él, el Logos encarnado, el Verbo encarnado, necesitó de la ayuda de algo, de alguien. Que en ese momento fue un hombre, que Él tuvo que representar ese drama de que lo ayudó 3 veces a levantar esa cruz de su karma, que Él también está soportando su karma, estos Logos. Hasta ese ser excelso nos dio esa prueba de humildad, que hasta Él necesita de la ayuda. Si estos logos no necesitaran de nuestra ayuda, no se hubieran manifestado en múltiples y millones de átomos. Dijeron, no, pues yo ya soy perfecto, no necesito de nadie, yo me quedo absorto en esta dicha, en este nirvana, en este samadhi, en este éxtasis, y no necesito de nadie, ¿no? Se manifiestan estos logos, innumerables logos cósmicos, solares, de esquema planetarios, en innumerables partículas subatómicas. ¿Para qué? Para que estas partículas tengan autoconciencia y en un proceso de unificación lleguen al seno de quien emergieron con esa conciencia de unidad, de plenitud, de todas esas experiencias que ya vivieron dentro de esa aparente separatividad. Es como decir, ¿saben qué? Salgan todos de mí, expelo a través de ese OM, expelo todas esas partículas, y luego regresen hacia mí a través del proceso de inhalación y díganme qué experimentaron, qué pensaron, qué sintieron, qué dijeron, qué hablaron, qué hicieron. Denme cuenta, compártanme sus experiencias. Así es como estamos viendo en grandes rasgos ese proceso mágico de la creación. Inhalación y exhalación, dar y recibir, flujo y reflujo. Entonces, cuando nosotros comprendemos que no estamos sanando solamente cuerpos, que estamos ayudando a sanarnos a todos y el karma de los propios dioses, estamos contribuyendo a esa obra divina. Nos solicita la palabra nuestro querido hermano Gabino Berumen, en el Centro de Estudios, le es concedida. Gracias, querido hermano Mar. Cuán importante es que en estos momentos que la humanidad está padeciendo un flagelo importante en la salud colectiva e individual en diferentes países donde ha afectado este fenómeno, esta crisis que podemos advertir que son crisis recurrentes precisamente por ese ignorancia, esa recurrencia, esa obstinacia y esa incluso estamos retando a las fuerzas divinas. Exactamente, esa obstinación esa afronta. De creer que somos superiores y que todo lo podemos y que todo lo hacemos basta con el poder económico y que todo redunda precisamente en eso, en lo material. Desgraciadamente, de la ambición de unos cuantos que dependan del poder económico, atropellan y logran que por esa ambición y por ese deseo de seguir manteniendo esa aparente supremacía, mueren infinidad de personas, ¿no? Y desde luego que cuando nosotros nos vemos ante esas circunstancias, también tenemos que, o sea, nosotros los que estudiamos teosofía y queremos aprender más, sobre todo por el enfoque de la espiritualidad, pues estamos también enviando una sanación a esa humanidad doliente como reza el lema del hospital civil impulsado por son palabras de Fray Antonio Alcalde. Impulsadas por Fray Antonio Alcalde, ¿no?
Entonces, esa manifestación de estar en una constante invocando a los seres bélicos que pueden ayudar con esa forma tan sutil de darle la riqueza espiritual a cada individuo para que ponga los pies sobre la tierra, ¿no? Y diga, caramba, pues también yo requiero de esta sanación de mi alma, de esta sanación de mi cuerpo, de esta sanación de mi espíritu. Entonces, ahorita en este momento que estamos viviendo esto, yo creo que cuando más debemos de estar invocando a estos seres bélicos de luz. Así es, mi hermano. Y estos hermanos que piensan, estos hermanos de la izquierda, del materialismo, de la separatividad, de estos maestros del caos, ellos piensan que con matar cuerpos, porque en realidad lo que se están matando son cuerpos. Y estos seres, estos hermanos que sin duda transgredieron la ley, porque nadie va a dejar el cuerpo si no lo merece. Tampoco son esos hermanos que están padeciendo esas enfermedades o que podamos llegar a padecer nosotros, no estamos inmunes. No es una cuestión de sentirnos víctimas. Tiene una causa y un efecto. ¿Por qué en ciertos países? ¿Por qué a ciertas personas? ¿Por qué? O sea, tiene su razón de ser. Sentirnos víctimas de estas fuerzas del materialismo, de la oscuridad, del caos, las élites, todo lo que se está conspirando ahorita, ¿no? Que estas asociaciones y sectas secretas, los masones, los Illuminatis y ellos, los iluminados de Baviera, controlan el mundo y que el Club de Bilderberg y toda esa sarta de tonterías que se circulan en los medios, yo soy la víctima y yo he elegido que una élite controle mi vida, controle mi destino. Ellos controlan la economía, ellos controlan la información. Pero bueno, ¿dónde queda mi responsabilidad como ser evolucionante, como ser pensante, sintiente y actuante? O sea, eso es el propósito. Por eso en el mantra de unificación, en la primera parte dice que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. O sea, ese mantra de unificación tan poderoso, trato de curar y no de enfermar, ¿no? Trato de amar y no odiar. O sea, son decretos tan poderosos como la gran invocación, que es el momento en el que debemos de hacerlo circular con los familiares y amigos. Bueno, dice, después de este proceso en el cual se visualiza al individuo que primeramente invoca a la presencia del Señor Cristo, después que visualice que toca su manto, haga una meditación de fusión con él, luego viene el decreto, que ya lo dijimos, luego dice, el curador permanecerá silencioso, sosteniendo el pensamiento, oración firme y visualizando al paciente como si estuviera en la presencia de Cristo y rodeado de un grupo de relucientes ángeles. Fíjense lo que dice aquí. El curador habrá observado que en las palabras de esta oración no se pide que el enfermo sea curado. Si se solicitaría tan definitivo resultado, la oración deberá concluir con las palabras como sea más conveniente para él. Instrucciones más completas para curar y ayudar a otra persona pueden encontrarse en los libros de este autor, Ángeles y la Nueva Raza, La Hermandad de los Ángeles y Hombres y The Truth, Heaven and Here, sin traducir al español aún. El aspirante al poder curativo debería procurar aumentar su caudal de compasión en profundidad y poder hacia todo lo sufriente. La fuerza del amor humano y compasión nunca se desperdicia, sino que es cuidadosamente preservada. El más pequeño pensamiento de simpatía hacia un individuo disminuye el sufrimiento de todos. Por lo tanto, debemos inundar toda nuestra naturaleza con la más profunda simpatía y por este acto aliviar el pesado karma de enfermedad que pesa sobre el mundo. Piensa con amor y así disminuirá el odio. Piensa en la felicidad y disminuirá la tristeza. Piensa en la salud y disminuirá la enfermedad. Porque estos pensamientos pertenecen a la luz del sol de la manifestación
y aumentan su poder para que los hombres estén menos expuestos a desviarse hacia la oscuridad de la cual surge la enfermedad. Si nuestra compasión, simpatía y amor, si nuestra compasión, simpatía y amor fueran suficientemente vigorosos, podríamos solamente con ellos curar por ser potentes poderes. En la medida que seamos capaces de expresarlos, seremos verdaderos curadores de nuestros semejantes. Tenga o no tenga éxito en el plano físico, alivia el karma de toda la humanidad. Al hombre se le ha dado libre voluntad para que se convierta en un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. En un principio utiliza esa voluntad en forma correcta y sufre. Del sufrimiento aprende a usarla solo para... ¿La apagamos, mi hermano, por favor? Apagamos esa luz y la de ella, por favor. Gracias. En un principio utiliza esa voluntad en forma incorrecta y sufre. Del sufrimiento aprende a usarla solo para el recto comportamiento que comprende rectitud. Al final de su voluntad es aún libre, pero orientada naturalmente siempre hacia el bien. Tal es el propósito del sufrimiento. Tal es la meta de la vida humana que el neófito espiritual aspira a lograr en el tiempo más corto posible, para poder curar y ayudar al mundo con más efectividad. En la búsqueda de la perfecta salud, tan esencial para el éxito de la vida espiritual, el adquirir equilibrio interno y externo es de suma importancia. Tanto se ha dicho sobre la relajación que uno vacila al valerse de una palabra ya muy trillada, pero no hay otra que exprese también el estado en el cual debemos llevar nuestra mente y cuerpo. Tenemos que aprender a aflojarnos en todos los planos y la mejor forma de hacerlo es comenzarlo por el físico. Bueno, voy a dejar yo a consideración de ustedes para que lean en sus casas lo que es la relajación, la dieta, las medicinas, drogas y estimulantes, la respiración, el aseo personal, los ejercicios, el sueño, el psiquismo, otros factores y la conclusión. Este texto, como ustedes saben, de 14 páginas, es una maravilla de mi hermano Geoffrey Hodgson, porque el día de hoy nosotros vimos lo relativo a la introducción, a la salud y a la vida espiritual. Pero vean, con estas 4 hojas, vaya. 6, 7 hojas casi. Pero... ¿Qué regalo? Muy enriquecedor. Muy enriquecedor en nuestro hermano Geoffrey Hodgson. O sea, es un verdadero compendio sintético, es una verdadera síntesis, es un verdadero conclusión, un verdadero corolario que dice nuestro hermano Geoffrey Hodgson de estas enseñanzas. Y Vicente Beltrán Anglada, Alice Bailey, todos estos grandes maestros, ineludiblemente, al hablar de curación, nos hablan de esta interacción de estos ángeles. Que estos ángeles, estos devas, estas esencias elementales, son precisamente la energía que está detrás de todo pensamiento, de toda emoción, de toda palabra, de toda acción. Adelante, mi hermano. Sí, gracias por concederme el uso de la palabra. Estaba reflexionando en estas enunciaciones que se hacen aquí, porque no, es un momento tan privilegiado y tan propicio el que podamos llevárnoslo de tarea para que lo analicemos, lo reflexionemos en casa, sobre todo ahorita que las actividades laborales están semi-paralizadas y en algunos casos casi paralizado en un 100%. Entonces tenemos más proclividad a asumir estas lecturas y sobre todo a ponerlas en práctica. Así es, mi hermano Gabino. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra, mi hermano Cristóbal, Lidia?
Sí, Omar, muchas gracias. Sí, a mí verdaderamente me dejó impactada, ¿no? Por, pues por todo lo que dice y que me pega de manera personal en todos los aspectos en los que señala y pues sí, yo sabía que lo mío es algo karmático, que he sido necia, terca y cualquier otra acepción que encontremos de la palabra, y no ahora, sino de muchas encarnaciones, pero sí, bueno, gracias a Dios he podido entender que todo lo que me ha pasado han sido mis mejores maestros, porque no hay otra manera de suavizarte. Si no te suavizas en el dolor, si no te suavizas en aprender a través de él, porque es una manera de comprender lo que puede vivir otra persona, lo que puede tener y entonces despertar realmente una compasión efectiva, ¿no? No, realmente me pega y me pega durísimo y ahora entiendo por qué como, no sé si segunda, pero sí como otra oportunidad, se me da el poder sanarme y todas las intervenciones que he tenido y las que voy a tener que lo que me permiten es como sanar el cuerpo físico para que yo pueda dar más de lo que estoy dando, porque sí estoy como mucho más dispuesta a esa entrega, ¿no? Pero esa entrega realmente total. Y cada palabra, cada momento de lo que tú leías, de lo que decían y comentaban, lo que me recuerda es a San Francisco de Asís, ¿no? Que finalmente, pues lo entendemos como una de las encarnaciones de nuestro adorado maestro KH, ¿no? Y que él nos enseña una oración y qué dice. Incluso usa Geoffrey en algún sentido las mismas palabras. Hazme un instrumento de tu paz, de tu amor, de tu compasión, de tu fe, que donde haya desesperanza yo pueda poner esperanza y que no sea yo lo principal, ¿no? Y que entienda que solo muriendo puedo vivir, ¿no? Entonces, la oración para mí, la más hermosa de todas, la más hermosa de todas. ¿Y qué crees? Antes la decía todos los días en la mañana y dejé de hacerlo. No sé por qué, porque las fuerzas oscuras me han poseído, pero voy a volver a hacerlo, voy a volver a retomar ese decir diariamente esa oración, porque es cierto, solo somos instrumentos y aquí estoy, Señora, de mí lo que quieras. Pero te diría, bueno, pues, ¿qué quieres ser, no? Porque también decir, Señor, hágase tu voluntad, es como decir, sí, o si Dios quiere o que Dios te lo pague, son afirmaciones responsables, ¿no? Ah, ok, y me voy a decir, bueno, ¿tú qué quieres? O sea, Sí, está sí, tonto sí, con... sí. O sea, es como decir, derivar esa responsabilidad, decir, ok, Señor, hágase su voluntad y no la mía. O sea, pero esa acepción de hágase tu voluntad y no la mía es un decreto de aceptación de la ley evolutiva, pero no es como, bueno, Señor, pues ya, si yo no puedo, pues tú ya dirígeme. No, o sea, Ya sé. No, 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 no. o Y ese es que Dios tan... pague, ese que Dios te lo pague, es irresponsable. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, tú me diste, mi hermano, muchas gracias, pero yo ya sabía que tengo que compartir a alguien más, que fue Dios a través de esa persona quien me dio esa energía. Sí, Pero claro. que yo se lo voy a devolver al creador.
¿sí? Así Claro, como por supuesto. no se lo hacemos a un individuo, nos lo hacemos a nosotros mismos y al Creador. Claro, y además lo decía yo un poco como entender lo que la vida quiere decirte, porque a veces podemos necear en esto es lo que quiero y esto lo decido y de alguna manera o de muchas maneras la vida te está diciendo no, por ahí no es. En cambio, eh, encuentras otro camino y wow, resulta que todo por ahí se facilita, ¿no? Claro. Entonces, aprender también a leer la vida, sí, no porque hagas en mí según tu palabra, no, no, no irresponsablemente, sino voy a aprender a leer la vida y lo que la vida me diga o me facilite, quiere decir que por ahí voy, ¿no? Por ejemplo, ahorita en mi presente, ¿no? Siento que la vida nos dice, no, no, no es por ahí porque tanto el alma de mi marido como la mía no tienen nada que ver con las finanzas, ni los impuestos, ni lo que antes hacíamos. Y en cambio los dos estamos encantados haciendo pan y galletas. Nunca nos vamos a volver ricos, pues supongo que no, ni me interesa, No, pero ¿por pero qué te cierras, hermanita? ¿Por qué te cierras bueno, sí, las puertas? Siempre estar abierto y receptivo a la riqueza, a la fortuna, a la abundancia. Quizás a lo mejor no vendiendo, pero dando cursos. No sabemos, no sabemos, no sí, sabemos. no sé qué pueda pasar, pero hoy por hoy estamos fascinados haciendo pan. Entonces, aunque vendamos poquito y aquí y allá, pero estamos encantados. Y nuestros clientes también, fíjate, eso es muy Lo hacen bonito. con amor. Porque lo Ay, hacen sí, la verdad es que sí, la verdad es con que sí, y hemos encontrado como que más camino, sí, para nuestra alma. Entonces estamos más en, en esa armonía de la que hablaba al principio, Geoffrey, ¿no? Por lo menos un poquito más lograda de lo que estábamos antes. Muy bien, mi hermana. Perfecto, pues alguien más desea hacer uso de la palabra para los trabajos. ¿Toma alguien más? ¿Todo bien? Bueno, pues les agradecemos entonces la participación en esta segunda sesión. Repito, estos libros que hemos dejado a consideración de ustedes, no vamos a tocarlos todos los temas porque sería un verdadero curso impresionante. Vean, estas son obras teosóficas, estas son antroposofía y estas de Rosacruces y estas de yoga. Entonces, y no dudo que haya mucho más textos, pero estas obras yo se las dejo a consideración de ustedes, pero quisimos el día de hoy tratar esta obra muy sencillita, muy sobria de la salud y la vida espiritual de mi hermano Geoffrey Hodgson, para comprender precisamente que él en estas 14, 16 páginas de su libro, pues nos da indicios de técnicas de salud, por eso se llama la salud y la vida espiritual. Todavía no hablamos, aunque él ya da técnicas de sanación, propiamente dicho como tales, no. Entonces, ya en su otro libro de una visión oculta de la salud y de las enfermedades, él ya da una visión amplía este texto, este libro de la salud y la vida espiritual. En el siguiente, una visión oculta de la salud, amplía este tópico. Y sin duda, Ciencia Oculta en Medicina de Franz Hartmann, otro teósofo, también él ya aborda esta cuestión médica. El alma y su mecanismo de Blavatsky, de Bailey, nos muestra cómo es que el alma opera y sus mecanismos se expresan a través del cuerpo físico. Y bien, en la curación esotérica, pues un libro muy vasto, son como 475 páginas, nos muestra a detalle las leyes de la salud, las leyes de la enfermedad y las reglas para intentar restablecer ese trabajo de la armonía y de la salud. Bueno, pues les agradezco a todas y a todos su cordial presencia y asistencia
y nos vemos. Omar, perdón. Este libro no nos lo has mandado, ¿verdad? ¿Cuál? El de Geoffrey Hudson que vimos hoy. Sí, se los mandé en el grupo, te lo voy a volver a mandar para que lo revises. ¿Sale? Hoy lo voy a compartir en el grupo. Bueno, ok, ¿Sale? gracias. Gracias, corazón. Gracias. Nos vemos. Entonces. Hasta luego, que tengan muy linda semana, que estén todos muy bien. ¿No vamos a hacer la oración? ¿No? Sí, ahorita al concluir, bueno, vamos a dejar la abierta para que los hermanos que están a través del Zoom y nuestro canal de YouTube puedan ellos también ser parte, recibir estas potentes energías a través de estas oraciones. Bueno, vamos entonces a entonar primeramente la gran invocación, después vamos a entonar el mantra de unificación y por último vamos a bendecir a todos los seres. Entonces vamos a inhalar 3 veces. Y vamos a repetir. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a la mente de los hombres. Que afluya luz a la mente de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres. Que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Desde el centro del centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Que se realice el plan de amor y de luz. Y sellen las puertas donde se halla el mal. Y sellen las puertas donde se halla el mal. Que la luz. Que la luz. El amor. El amor. Y el poder. Y el poder. Restablezcan el plan en la tierra. Restablezcan el plan en la tierra. Los hijos de los hombres son uno. Los hijos de los hombres son uno. Y nosotros somos uno con ellos. Nosotros somos uno con ellos. Amamos, servimos y curamos. Amamos, servimos y curamos. Que el dolor traiga la debida recompensa. Que el dolor traiga la debida recompensa. De luz y amor. De luz y amor. Que el alma controle la forma externa. Que el alma controle la forma externa. La vida y todos los acontecimientos. La vida y todos los acontecimientos. Y traigan a la luz el amor. Y traigan a la luz el amor. Que subyace en todo cuanto ocurre. Que subyace en todo cuanto ocurre. En esta época. En esta época. Que venga la visión y la percepción interna. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. Que todos los hombres amen. Y que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean alegres. Que todos los seres sean alegres. Que todos los seres sean bienaventurados. Que todos los seres sean bienaventurados. Que todos los seres sean dichosos. Que todos los seres sean dichosos. Que todos los seres sean en paz. Que todos los seres sean en paz. Que todos los seres sean sanos y fuertes. Que todos los seres sean sanos y fuertes. Que todos los seres estén protegidos. Que todos los seres estén protegidos. De cualquier daño interno o externo. De cualquier daño interno o externo. Que todos los seres sean ricos. Que todos los seres sean ricos. Que todos los seres sean afortunados. Que todos los seres sean afortunados. Que todos los seres sean prósperos. Que todos los seres sean prósperos. Que todos los seres sean abundantes. Que todos los seres sean abundantes. Que todos los seres estén iluminados. Que todos los seres estén iluminados. Que todos los seres estén liberados. Que todos los seres estén liberados. Así es. Así es. Así fue. Así fue. Así será. Así será. Y hecho está. Y hecho está.
Bueno, pues muchas gracias, mis hermanas y hermanos. Estamos en contacto. Les agradecemos su cordial y puntual asistencia. Nos vemos entonces en la siguiente sesión de este curso de salud y curación esotérica. Hasta la próxima sesión, mis queridas hermanas y hermanos. Nos vemos. Buenas tardes. Que estén bien todos. Hasta luego. Bye. Nos vemos.